Buenos días. Vamos a comenzar con un poquito de retraso esta tercera sesión, en realidad la segunda, después del acto de bienvenida en el que han estado el rector de la Universidad de A Coruña, el decano de esta facultad y el director de la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, junto con la IP del proyecto. Y aquí vamos a empezar esta mesa redonda que lleva por título Percepciones y experiencias del profesorado universitario sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje. Tenemos 3 intervenciones, vamos a tratar de ser breves, de manera que podamos recuperar parte del tiempo que se ha perdido, pero sin quitarle la importancia que pueda tener lo que vamos a contar y el debate posterior, a ver si hay algo de tiempo. La primera de las intervenciones va a ser la de la doctora Karin van der Borg, la doctora Laín Santos y el doctor José Francisco Lucas, que lleva por título Análisis de las competencias en función de su comprensibilidad, proceso cognitivo, estructura del conocimiento y transversalidad en los másteres de Educación, Comunicación y Economía de la UPV-EH. Lo va a presentar la doctora Karin van der Borg, que está, no está en el País Vasco y lo hará también por videoconferencia. Así que cuando quieras, Karin, todo tuyo. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Como bien ha introducido, vamos a presentar este estudio de análisis de las competencias en función de su comprensibilidad, proceso cognitivo, estructura del conocimiento y transversalidad en los másteres de Educación, Comunicación y Economía de la UPV-EHU. El objetivo del presente estudio es describir y valorar el alcance y la coherencia de las competencias de los másteres en las ciencias sociales en la UPV-EHU. Hemos visto que en los últimos años ha aumentado el número de másteres existentes y a veces, se puede ver que esos másteres, al crearse de forma tan rápida, ¿no? De alguna manera se crean de una forma más improvisada y entonces es importante pues, ver tanto las competencias como los resultados de aprendizaje, cómo se recogen en estos másteres. Aquí en concreto nos enfocamos en las competencias y las analizamos en función de su comprensibilidad, proceso cognitivo, estructura del conocimiento y transversalidad. En breve os explicaré un poco más sobre estos elementos. Y vamos a hacer también una comparación de las diferentes áreas, de las áreas de educación, economía impresa y comunicación. En este caso nos vamos a enfocar en los datos recogidos en la UPV-EHU, pero tener en cuenta que esto es parte del proyecto FLOAS, donde se ha realizado este estudio en las diferentes universidades de España. Para empezar con un breve marco teórico, empezamos con la taxonomía de Bloom, que nos divide los tipos de procesos cognitivos que los alumnos y las alumnas pueden adquirir en una escala de complejidad, ¿no? Anderson y compañeros en el 2001 han hecho una adaptación de esa taxonomía y esta es la que utilizamos para analizar las competencias que nos interesan en este caso. Empezando por el tema de recordar, que sería la escala más, básica de esta taxonomía, ¿no? Que sería simplemente recuperar el conocimiento relevante de la memoria a largo plazo, seguido por comprender, donde ya tenemos que construir significados, incluyendo la comunicación oral, escrita y gráfica, y luego aplicar, donde ya aplicamos o utilizamos un modelo o procedimiento en una situación dada. Y luego subimos en la escala a analizar, donde ya separamos un objeto en sus partes, determinamos cómo se relacionan unas con otras y con una estructura a propósito general, seguido por evaluar, donde ya metemos juicios sobre la base de criterios y estándares, y el nivel más alto del proceso cognitivo, el nivel más exigente, sería crear.
donde ponemos elementos juntos para formar una globalidad funcional o coherente. Y reorganizamos así los elementos en una nueva estructura o nuevo patrón. Esto va unido con el tipo de conocimiento que en esos procesos se utiliza, empezando de un conocimiento factual, ¿no? Que es un conocimiento inicial, pasando a un conocimiento más bien conceptual de interrelaciones y estructuras, pasando por el conocimiento procedimental, que se trata de saber cómo hacer algo, para llegar a un conocimiento más metacognitivo, ¿no? La capacidad que tenemos para tener conciencia, control y conocimiento de la propia cognición. Entonces, esta taxonomía de Bloom es la que utilizamos para describir los diferentes procesos cognitivos. En breve os explicaré un poquito más acerca de ello. La otra taxonomía que utilizamos es la taxonomía Solow, que funciona de la misma manera, que nos propone unos niveles de un nivel de exigencia más baja, que sería lo preestructural, ¿no? Estamos aquí hablando de esa primera parte, ¿no? El conocimiento preestructural, pasando a un conocimiento uniestructural, donde hacemos conexiones simples o obvias. El siguiente nivel, un poquito más exigente, sería el nivel multiestructural, donde ya relacionamos aspectos independientes. El siguiente nivel sería el relacional, donde ya integramos los elementos de información con otros. Y el nivel más exigente sería el abstracto ampliado. Aquí ya seríamos capaces de generalizar las estructuras hacia otros dominios. Teniendo en cuenta esas dos taxonomías, ¿no? Donde el conocimiento lo ponemos en una escala de exigencia, nosotros hemos utilizado esto como base para analizar las competencias que se ofrecen en los diferentes másteres de nuestra universidad. En cuanto a la metodología, la muestra son 18 másteres en total y, como bien dicho, dividido en 3 áreas. En el área de educación hemos tenido 6 másteres, en la de economía e empresa otros 9 másteres y en el área de comunicación hemos contado con 3 másteres. Entre todos hemos analizado un total de 5.207 competencias y hemos recogido también los resultados de aprendizaje, que solo han sido 38 resultados de aprendizaje, ya que solamente han estado presentes en uno de los másteres. Lo que hemos visto aquí es que en las guías docentes de los másteres las competencias sí que suelen estar presentes, pero los resultados de aprendizaje en muchos casos pues faltaban. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar aquí en este estudio son las competencias, ¿vale? Luego os explicaré un poco más acerca de ello. El análisis que hemos hecho con estas competencias se trata, por una parte, de la comprensibilidad. Hemos mirado, por una parte, en una escala de 0 a 2, hasta qué punto son comprensibles esas competencias que se ofrecen en las guías docentes. 0 sería una redacción que no está formulada como una competencia. El nivel 1 sería una competencia que incluye un verbo adecuado de proceso cognitivo, pero que no está completamente bien redactado, mientras la valoración de 2 en la escala sería la utilización de un verbo adecuado y además una buena redacción de la competencia. Luego los procesos cognitivos los identificamos según la taxonomía de Anderson, que acabo de explicar, y el tipo de conocimiento también, empezando con el tipo de conocimiento factual, también basado en la taxonomía de Anderson. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ellos. La estructura del conocimiento la basamos en la de taxonomía Solow, que tiene como exigencia más alta la del abstracto ampliado, y también miramos la transversalidad de las competencias ofrecidas. Miramos hasta qué punto se incluye un carácter tecnológico
colaborativo o afectivo actitudinal en las competencias ofrecidas. Entonces, ¿cómo hemos realizado este trabajo? Hemos utilizado la plataforma digital de Coraneval, diseñado por la Universidad de Cádiz y utilizado dentro del proyecto de FLOAS por todas las universidades, una herramienta donde están volcadas todas las guías docentes de todos los másteres que en este proyecto hemos estudiado. Entonces, una vez que entramos en esta plataforma, seleccionamos la universidad que nos interesa, en este caso la UPV, el área que queremos estudiar y el máster en concreto. Y luego, cuando clicamos en la asignatura, ya nos salen las competencias, resultados de aprendizaje y los medios de evaluación que esta asignatura propone en su guía docente. Entonces, una vez que clicamos en la asignatura, vamos por las asignaturas uno por uno, ya vemos aquí en este ejemplo claramente que competencias sí suelen estar presentes, resultados de aprendizaje en muchos casos hemos encontrado vacío, ya que no se plantean, y luego también nos aparecen los medios de evaluación propuestas, ¿vale? Este estudio en concreto se centra aquí en competencias. Lo que hemos hecho es primero una prueba piloto, ¿vale? Para entre los investigadores llegar a un acuerdo de cómo analizar y evaluar las competencias en las diferentes dimensiones y ya luego, una vez llegado a un consenso de evaluación, todas las competencias propuestas han sido analizados por 2 investigadores, ¿vale? Para asegurarnos de que hay un consenso sobre la evaluación que le damos a cada una de las competencias. Esto en la práctica se ve así, como podemos ver aquí a la derecha. Aquí vemos un ejemplo de una competencia, comprender el papel diferencial de los diferentes métodos de análisis de datos en cada paradigma básico de la investigación socioeducativa. Eso es una competencia propuesta en una de las asignaturas de los másteres y primero miramos a ver en términos de comprensibilidad hasta qué punto está correctamente redactado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ponemos un nivel 2, ya que está correctamente redactado. Luego tenemos la opción de elegir el tipo de proceso cognitivo, que aquí en este caso sería el proceso de comprender. Luego tenemos el tipo de conocimiento, los 4 tipos que hemos distinguido, y seleccionamos cuál es el que se prioriza en esta competencia. Luego elegimos la estructura del conocimiento, cuál es la estructura del conocimiento que propone esta competencia, y luego, en cuanto a la transversalidad, tenemos la opción de indicar si se incluye una característica afectivo actitudinal, tecnológico o colaborativo, ¿vale? Y así, uno en uno, todas las competencias las hemos analizado en todos esos términos explicados anteriormente. Entonces, este proceso, ¿a qué resultados nos ha llegado? Vamos a empezar con la comprensibilidad de las competencias. En general, vemos que la mayoría de las competencias se encuentran en un nivel 2, lo cual quiere decir que esas competencias están adecuadamente redactados con un verbo adecuado. Seguido por el nivel 1, que igual sí que se utiliza un verbo adecuado de proceso cognitivo, pero que no está completamente bien redactado. Pero vemos también que en general son pocos los que están mal redactados y se encuentran en el nivel 0. Sí que hemos visto que hay diferencia entre las diferentes áreas. Vemos que en educación son un 69,2% los que se encuentran en el nivel 2. En economía, economía empresa, esto baja un poquito a 57,6%, y en comunicación un poquito menos, con 49,1%. Aquí tenemos que destacar que es en el área de comunicación donde sí que hemos encontrado relativamente más competencias que se ubican en el nivel 0, que serían esas competencias que no están correctamente formuladas como tal. En cuanto al tipo de proceso cognitivo,
Aquí vemos que en una vista general, la mayoría, el 41%, se trata de un tipo de proceso cognitivo de aplicar, seguido por comprender y analizar, ¿no? Aquí en medio de esta escala de exigencia, y luego ya el tipo de proceso cognitivo recordar, evaluar y crear son los que menos aparecen en general en nuestra muestra. En general, en cuanto a esos 4 tipos de procesos cognitivos más exigentes, desde aplicar a crear, no hay mucha diferencia entre las diferentes áreas. Vemos que los porcentajes son bastante similares. Lo mismo no ocurre cuando hablamos de los tipos de procesos menos exigentes, que son recordar y comprender. Aquí vemos que entre el área de comunicación y economía de empresas sí que hay bastante semejanza en cuanto a los porcentajes, pero en el área de educación vemos que relativamente tienen más procesos cognitivos de recordar que en las otras dos áreas y menos de comprender que en las otras 2 áreas. Esos son 2 números que destacan en este análisis. En cuanto al tipo de conocimiento, vemos en el cómputo general que son un 7,4%, que se trata de un tipo de conocimiento factual, un 18,8% de conceptual, bastantes del tipo procedimental, con un 53,7%, y un 20% de tipo de conocimiento metacognitivo. Si luego comparamos entre las diferentes áreas, vemos un poco el mismo patrón como antes. Vemos aquí que educación difiere bastante de las otras 2 áreas, ya que tiene un porcentaje relativamente más alto de tipos de conocimiento factual que las otras 2 áreas. Si miramos la estructura del conocimiento, aquí vemos que la estructura multiestructural, con un poquito más al tercio, es el que más se encuentra en cómputo general, seguido por la estructura relacional, el abstracto ampliado y los 2 más básicos, que son el preestructural y uniestructural, son los que menos encontramos en esta muestra, como también sería de esperar, tratándose de un nivel de máster. Aquí también vemos otra vez un patrón semejante donde el área de educación, en sus competencias, aparecen relativamente más estructuras de conocimiento preestructural que en las 2 otras áreas. Para terminar, en cuanto a la transversalidad, aquí hemos mirado las características de las diferentes competencias y vemos que en general solo alrededor de un 5% incluye algún carácter tecnológico, alguna característica afectivo-actitudinal y la característica colaborativa es poco presente, ¿no? En general en esta muestra. Sí que podemos subrayar aquí que en el área de comunicación relativamente encontramos un número más alto de competencias que que tienen alguna característica tecnológica, que también podría ser lógico teniendo en cuenta el tema del que se tratan esos másteres, ¿no? Que la comunicación hoy en día pues cada vez es más tecnológico, ¿no? En cambio, economía, empresa y educación tiene, comparado con el área de comunicación, elementos tecnológicos muchos inferiores recogidos en sus competencias. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todos esos resultados obtenidos? Primeramente, que de los 18 másteres que hemos investigado, solo uno especifica los resultados de aprendizaje. Competencias están presentes, pero sí que vemos aquí que los resultados de aprendizaje no se suelen tener en cuenta en esos másteres. Hemos visto asimismo que aunque son bastantes las competencias, o son más las competencias que están redactadas correctamente, no todas se formulan adecuadamente y habría que mirar cómo podríamos mejorar
esa redacción de las competencias para que realmente se puedan interpretar bien por parte del alumnado. Asimismo, el proceso cognitivo que está más presente en las competencias es la de aplicar, seguido por los de comprender y analizar. Y en cuanto al tipo de conocimiento procedimental, en cuanto al tipo de conocimiento, el procedimental es el que está más presente. Asimismo, la estructura del conocimiento de las competencias se ubica en los niveles más altos, ¿no? Los de multiestructural, relacional o incluso el abstracto ampliado. En cuanto al carácter transversal de las competencias, la verdad es que no se recogen muchas características transversales en las competencias, salvo en el área de comunicación, donde el carácter tecnológico sí que está recogido en bastantes competencias si lo comparamos con otras áreas. Tenemos que subrayar aquí el caso de los másteres de educación, donde sí que vemos que muchas, y quizás podríamos decir que demasiadas competencias se relacionan con el proceso cognitivo de recordar, que es el nivel menos exigente en la escala. También el tipo de conocimiento del nivel de exigencia más bajo, el factual, es el que está más presente que en otros másteres, en los másteres de educación de esta universidad. Y asimismo, la estructura del conocimiento más baja, la preestructural, está más presente que en otros másteres. Y con eso, porque me han dicho de no exceder el tiempo de 20 minutos y creo que me he quedado justo en los 20 minutos, pues dar gracias por su atención y estaremos encantados de aclarar cualquier duda o contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Karim, por la presentación. Vamos a pasar ahora a la segunda de las presentaciones de la sesión, elaborada por Laura Sánchez Calleja, Miguel Ángel Gómez Ruiz, Nicolás Ponce de León y Yayone Cubero Ibáñez, de la Universidad de Cádiz, que lleva por título Visión del profesorado de la Universidad de Cádiz sobre su práctica en la evaluación de los resultados de aprendizaje. Va a ser presentada, me acompañan aquí en la mesa, Yayone Cubero y Nicolás Ponce. Cuando queráis. ¿Cómo se ve? Espera, déjame el... ¿Ahora se ve esta pantalla? No. Se ve el fondo del escritorio, ¿no? Vale, entonces vamos bien. La segunda. Esa. Vamos bien. ¿Ahora sí se ve? Ya he presentado. Vale, ya lo he presentado. Sí, tienes que seguir. Perfecto. Ahí la tienes. Vale, muchas gracias, José Miguel. Nada. Bueno, buenos días a todos y todas. A continuación os vamos a presentar la visión del profesorado de la Universidad de Cádiz sobre su práctica en la evaluación de los resultados de aprendizaje. Como sabéis, los resultados que presentamos hoy están enmarcados en el proyecto FLOAS, cuya finalidad es desarrollar un marco de acción para la elaboración, la implementación, el seguimiento y la evaluación de resultados de aprendizaje en la educación superior. Concretamente, el estudio que presentamos ahora se centra en dar respuesta a la cuestión de investigación 2.3, que hace referencia a cuál es la percepción del profesorado universitario sobre su práctica en la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, el objetivo de este estudio que nos proponemos es analizar los procedimientos de evaluación que utiliza el profesorado en las asignaturas de los másteres de Ciencias Sociales de distintas universidades españolas. En la metodología, haremos referencia al diseño y la instrumentación, a la muestra y el análisis que se ha realizado. En cuanto al diseño y la instrumentación, se ha seguido un diseño descriptivo de encuesta basado en un cuestionario y el instrumento que se ha diseñado ha sido el cuestionario RAPEVA, autoinforme del profesorado sobre su práctica en la evaluación de los resultados de aprendizaje.
Ha sido diseñado y validado en el marco del proyecto FLOAS por los participantes en el mismo. Se ha cumplimentado de forma virtual por un cuestionario online realizado a través de la plataforma SurveyMonkey. Y se trata de un cuestionario con respuesta de escala tipo Likert, comprendido entre los valores 0, que era nunca, y 5, siempre. Contiene un total de 49 ítems distribuidos en 5 dimensiones, que hacía referencia al perfil de los participantes, la planificación de la evaluación, medios e instrumentos de la evaluación, desarrollo o prácticas, tengo esto aquí delante, bueno, y la formación y satisfacción. Concretamente, vamos a presentar los resultados que se relacionan con la dimensión planificación de la evaluación. Son 11 ítems, del 1 al 5 están relacionados con el sistema de evaluación y del 6 al 11 con los resultados de aprendizaje. Bueno, la muestra han participado 61 personas, todas ellas profesorado de máster en la rama de Ciencias Sociales en la Universidad de Cádiz. Además, pues bueno, muy equitativo, 31 hombres y 30 mujeres. Y la experiencia docente universitaria se encuentra en un intervalo comprendido entre 2 y 35 años, con una media de 18,8 años de experiencia docente. De esas 61 personas, 61 docentes, 5 pertenecen al área de comunicación, 26 al área de economía y 30 al área de educación. Y bueno, pues los análisis que hemos realizado pues han sido análisis estadísticos descriptivos, frecuencias, medias, porcentajes, a través del software IBM SPSS. Ahora mi compañero hará hincapié a los resultados, conclusiones y perspectiva del estudio. Muy buenas. En cuanto a los resultados, los que están relacionados con la información aportada a través del sistema de evaluación, la muestra ha puntuado por encima de 4 todo aquello que tiene que ver con resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, procesos de evaluación y sistemas de calificación que sean públicos para los estudiantes. En relación al sistema de evaluación, se informa acerca de los criterios e instrumentos de evaluación. Igualmente, las puntuaciones que están entre 4 y 5, es decir, casi siempre o siempre, están relacionadas con la consideración de competencias de sistemas y procesos de evaluación de resultados de aprendizaje que son coherentes entre sí. Es decir, que hay una coherencia entre las competencias, el sistema y los resultados de aprendizaje. Bien, en relación a los sistemas de evaluación relacionados con que los profesores den a conocer a los estudiantes las diferentes modalidades de evaluación, que hablen sobre las 4 modalidades de evaluación, como son la autoevaluación, la evaluación entre iguales, la coevaluación o la evaluación del propio docente. Podemos destacar la frecuencia más alta, con un total de 18 profesores que han puntuado que siempre hacen alusión a este tipo de evaluaciones para los estudiantes, y en la mínima con un total de 12 docentes, que es un número bastante significativo, que nunca hacen referencia a este tipo de evaluaciones. En relación a los resultados de aprendizaje que los docentes esperaban que alcancen sus estudiantes, que implican procesos relacionados con, por un lado, la asimilación de conocimientos y la memoria. Bueno, en este caso podemos ver que hay más de un 30% que puntúan entre 5 y 4, es decir, que siempre o casi siempre abordan este tipo de resultados de aprendizaje, que están enfocados, como bien he dicho, en aspectos relacionados con memorización y conocimientos. En relación a los resultados de aprendizaje que están enfocados en la comprensión de los propios conceptos, hay un 70% de docentes que puntúa que siempre los tiene presentes.
En relación a los resultados de aprendizaje que están enfocados en el desarrollo de la aplicación de lo aprendido en un contexto, en situaciones nuevas o situaciones que podríamos decir reales, más de un 80% ha puntuado que siempre o casi siempre las aborda, las tiene presentes en su diseño y las aplica. Respecto a los resultados de aprendizaje que están enfocados en el análisis de distintas situaciones, igualmente hay un porcentaje superior al 80% de docentes que que afirman que siempre o casi siempre utilizan este tipo de resultados de aprendizaje en el diseño de sus clases y en la aplicación de las mismas. En relación a los resultados de aprendizaje que trabajan el nivel de pensamiento algo más elevado relacionado con la creatividad, en relación a aspectos que tienen que ver con crear, elaborar, producir, podemos ver que un 52% de los docentes afirma que siempre trabajan este tipo de resultados de aprendizaje con sus estudiantes. Y en relación a resultados de aprendizaje que abordan un nivel de pensamiento también bastante elevado, más elevado que el que acabo de denunciar anteriormente, pues podemos ver que relacionado precisamente con la emisión de juicios y valoraciones en base a criterios y estándares, utilizando la comprobación y la crítica del mismo, igualmente hay un porcentaje superior al 90% de los docentes que afirman que sí diseñan sus programas y sí los plantean en sus asignaturas resultados de aprendizaje que abordan este elevado, podríamos decir, elevado nivel de pensamiento a la hora de trabajar con los estudiantes. Bueno, aquí tenemos una gráfica en la que se hace una comparativa de todos estos resultados de aprendizaje que hemos estado planteando anteriormente, la percepción que tienen los docentes sobre, o más bien lo que los docentes nos han dicho que ellos aplican en sus clases, en sus diseños y después aplican, y podemos resaltar cómo la frecuencia más baja es de 23 docentes que apuntan valores entre 4 y 5, es decir, que casi siempre o casi siempre aplican resultados de aprendizaje que tienen que ver con la asimilación de conocimientos y la memorización. Y en el otro lado, la puntuación más alta son los resultados de aprendizaje que tienen que ver con la aplicación de lo aprendido en contextos y situaciones nuevas. En relación a las conclusiones, comentando lo que tiene que ver con la información que se ha aportado en el sistema de evaluación, los docentes han apuntado que siempre, casi siempre, los resultados de aprendizaje, criterios, procedimientos de evaluación y sistemas de calificación de las asignaturas son públicos, son expuestos a los estudiantes. Igualmente, han apuntado que siempre o casi siempre las competencias, el proceso de evaluación y los resultados de aprendizaje están alineados y son coherentes entre sí. Además, también han puntuado siempre, casi siempre, que se informa sobre lo que los estudiantes tienen que entregar o ejecutar y sobre los criterios e instrumentos de evaluación. Sin embargo, hay una mayor disparidad sobre si se informan respecto a las diferentes modalidades de evaluación. En relación a los resultados de aprendizaje que se espera que los estudiantes alcancen, la amplia mayoría considera que siempre o casi siempre implican procesos relacionados con comprensión de conceptos, aplicación del aprendido en contextos y situaciones nuevas y emisión de juicios y valoraciones en base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. Y por debajo del 90%, pero también con una puntuación también relevante, con un porcentaje relevante de más de un 80%, se encontraría el análisis de distintas situaciones y la creatividad. Mucha menor presencia
tienen procesos relacionados con la asimilación de conocimientos y memorización. Esto puede deberse a las características de los tipos de másteres que se han analizado, que están todos englobados dentro de las ciencias sociales, ¿no? Bien, por último, como perspectiva, puntualizar que toda esta información será necesario compararla y triangularla, las percepciones de los docentes será necesario triangularla con diferentes informaciones que hemos ido recopilando en el proyecto, tal y como había comentado anteriormente Karen. Estaba haciendo esa relación y alusión entre lo que hay en las memorias y lo que los docentes opinan, ¿no?, o informan que están haciendo. Entonces, es de vital importancia que veamos si realmente existe esa relación o no la existe. Y eso lo haremos a través de la información que recogeremos, que ya hemos recogido y que estamos analizando a través de la herramienta Cogameval, que ya ha estado explicando anteriormente la compañera. Además, también será interesante comparar esta información de las percepciones de los docentes con los grupos focales que se van a realizar para conocer la percepción que tienen también los estudiantes respecto a esta temática que estamos abordando. Y, por último, también relacionarlo con las entrevistas que se ha hecho a los coordinadores. Todo esto dentro de la Universidad de Cádiz. Y una vez que se hagan todos estos análisis y estas comparativas, sería necesario también hacer una relación y una comparación con el resto de universidades que están participando en el proyecto. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. No sé si se me oye. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Yayone, por la presentación. Bueno, corresponde ahora la tercera de las presentaciones, que lleva por título Evaluación de resultados de aprendizaje en másteres universitarios de Ciencias Sociales, la perspectiva de sus coordinadores, que ha sido elaborado por María del Lenar Pérez Herrero, Joaquín Lorenzo Burguera y Marta Virgós, de la Universidad de Oviedo, junto con quien les habla José Miguel Arias, que voy a proceder a la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Salimos de este vídeo un poquito. Eso, pegado, y está minimizado abajo. Venga, también. sí, está minimizado abajo. Sí. Vamos a ver, está por aquí. Esta es. Ahí. Bien, creo que se ve, ¿no? ¿No se ve? Pues un momento que vamos a hacerlo. Si quieres lo pongo aquí ahora. Qué raro. Compartir la pantalla. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? Sí, vale. sí. Bien. Antes lo hice bien y ahora, pues no tanto. Bien, pues si ya se ve la presentación, como decía, vamos a ver cuál es la perspectiva de los coordinadores sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje. Nosotros hemos analizado en la Universidad de Oviedo un total de 7 másteres universitarios, de los cuales 4 son del área de educación o del ámbito de la educación y 4 son de economía. Y los objetivos de este trabajo eran básicamente 2: describir cómo se definen esos resultados de aprendizaje según los coordinadores y describir también cómo se evalúan esos resultados de aprendizaje según estos coordinadores. La metodología que hemos utilizado ha sido la de las entrevistas, unas entrevistas en profundidad a los coordinadores. Como ven, hemos presentado en primer lugar la presentación que se ha hecho desde la Universidad del País Vasco, tenía que ver con un análisis documental de las competencias y los resultados de aprendizaje. Lo que han presentado desde la Universidad de Cádiz tiene que ver con un cuestionario, el cuestionario RAPEVA, y nosotros nos hemos centrado en una tercera aproximación metodológica, de la que comentaba también Nicolás, que deberíamos empezar a triangular, que es la de las entrevistas en profundidad a los coordinadores.
Eso lo hemos hecho después, se ha hecho un análisis de contenido utilizando el programa MassQDA. Y se han definido unas categorías de análisis, aquí tienen las que corresponden a los resultados de aprendizaje, que nos han permitido ir segmentando las entrevistas de manera que pudiéramos obtener la información que les voy a comentar ahora. Con respecto a la evaluación, se han definido muchas más categorías y subcategorías que tienen aquí, simplemente para que las puedan ver, cuáles son las que nos han permitido también, como decía, ir observando y categorizando los resultados de las entrevistas. Las entrevistas fueron todas grabadas en audio y después enviadas a la Universidad de Cádiz, que fue la que hizo la transcripción, para que después pudiéramos utilizar el programa MassQDA para ir efectuando esa categorización. Bien, les decía que son 7 coordinadores. Aquí tienen los datos básicos de esas personas. Eran 6 mujeres y un varón. La antigüedad media como profesores era de 10 años. Tenían mucha experiencia como coordinadores, muchos de ellos, y como profesores del máster, pues también mucha experiencia. Básicamente esto lo que nos permite observar es que esta opinión o esta valoración que hacen los coordinadores es digamos que valoraciones muy informadas en cuanto a que son conocedores profundos de la realidad de sus másteres. Y en los resultados principales es que con respecto a la primera de los objetivos que tenía que ver con cómo consideran o si están bien o no están bien definidos esos resultados de aprendizaje, pues mayoritariamente los coordinadores indicaban que estos resultados de aprendizaje están bien definidos y además que guardan mucha relación con la empleabilidad y con las competencias que el alumnado tiene que desarrollar posteriormente. También hay unos comentarios muy frecuentes sobre la forma en la que los resultados de aprendizaje son definidos, de forma coordinada entre todo el profesorado. En otros casos se elaboran de forma no coordinada y en algunos casos simplemente pues, no se especifican esos resultados, ¿no? Bueno, tienen ahí cuáles son esas categorías principales y lo que de ellas podemos deducir. Hemos seleccionado algunos fragmentos significativos o representativos de estos comentarios, con los comentarios que decíamos, ahí ven que está destacado en negrita, la negrita evidentemente es nuestra, no son cosas en las que ellos hayan enfatizado mucho, diciendo que las situaciones que plantean esos resultados de aprendizaje son muy prácticas, que son cosas que tratan de reflejar lo que se van a encontrar ellos posteriormente, cuando salgan a la vida real. Y por otra parte, también nos han indicado que son muy cuidadosos con lo que las memorias de verificación recogen, algo que básicamente está bien, siempre que las memorias de verificación, como comentábamos en alguna de las sesiones anteriores, recojan correctamente los resultados de aprendizaje, las competencias y los sistemas de evaluación, ¿no? Y también otra cuestión relevante es que también nos insistían algunos de los coordinadores en que se revisaban de una manera muy exhaustiva esos resultados de aprendizaje y la alineación con las memorias de verificación por parte de los comités o las comisiones de calidad de cada uno de los centros. Se hacen tenemos en la Universidad de Oviedo unos protocolos establecidos sobre revisión de las guías docentes en el momento de la elaboración y mayoritariamente nos indicaban que eso pues, se cumplía. Con respecto a los comentarios sobre evaluación, hay mucha dispersión. Mucha dispersión. No llega, un poco más de la quinta parte indicaban que hacían uso de tecnología, muy pocos, un 15%, indicaban que participaba el alumnado en ese proceso de evaluación, poco más del 10% indicaban que el alumnado y el profesorado estaban satisfechos con las prácticas evaluativas que tenían. Como ven ahí, también en cuanto a la retroalimentación, junto con algo muy curioso que era la ausencia o la escasez de formación por parte del profesorado, falta de formación del profesorado y falta de apoyo de la institución, siendo los propios interesados los que tenían que formarse. También hacían referencia a las tareas y los medios de evaluación y a la finalidad
de la evaluación. Como conclusiones, en esta apretada síntesis que estamos haciendo para no pasarnos del tiempo que tenemos, consideran que los resultados de aprendizaje están bien definidos, consideran que reflejan situaciones reales, por otra parte que se ajustan, como decía, a lo recogido en las memorias de verificación, que utilizan gran variedad de técnicas, que están satisfechos todos los implicados desde el punto de vista de los coordinadores con cómo se está desarrollando la evaluación y además expresan esa necesidad de formación del profesorado. Bien, eso presenta cierto contraste con los otros análisis que se han presentado y los otros análisis que nosotros también tenemos acerca de Coram-Eval sobre la calidad de los resultados de aprendizaje, cómo están definidos, porque no concuerda esta información que ellos dicen que dicen que sí están bien. También hay un gran contraste entre esa situación de satisfacción que mantienen con respecto a que se plantean situaciones de la vida real y cosas que se van a encontrar después. Esto es un contraste con otros muchos estudios que dicen, y otras opiniones que hay por ahí, que dicen que la formación en la universidad pues, no está tan cerca de lo que debería estar desde el punto de vista de los empleadores, que normalmente dicen que somos poco, en la universidad trabajamos poco las competencias que realmente les hacen falta cuando llegan allí, prefieren ellos formarles después. Y evidentemente se da una cierta paradoja, no sabemos aquí ya si decir que es una paradoja o una contradicción, esa satisfacción con la evaluación y con lo hacemos todo estupendamente, que es lo que parecía que nos decía, y esa necesidad de formación que también expresaba. Y ahí lo dejamos. Como decía Nicolás hace un momentito, necesitamos profundizar en estos análisis, necesitamos cruzar información, necesitamos ver qué es lo que ocurre también replicando estos análisis que se están haciendo en el resto de universidades y a la hora de juntarlo todo veremos si esto es una peculiaridad de nuestra universidad o es algo un poquito más generalizado. Y nada más, muchas gracias y abrimos ahora, si les parece, un turno o los turnos que haga falta de preguntas para que los que estamos aquí o cualquiera de las otras personas podamos contestarles. Así que nada, muchas gracias. Bien, pues si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta, alguna de las personas que están en la sala o alguna de las personas que nos acompañan a través de la videoconferencia. Nadie pregunta nada. No, a ver, Gregorio. Yo una reflexión, que es que, claro, cuando le preguntamos al profesorado con cuestionarios, por ejemplo, yo siempre soy temeroso al tema de la deseabilidad social, ¿no? Es decir, que el profesor te contesta lo que, entre comillas, pues está bien visto, ¿no? Entonces, claro, fíjate, una de las preguntas que planteabais vosotros, los resultados que habéis planteado vosotros, oye, ¿nosotros se de aplicar los conocimientos y la memoria? Como que no. Poco. ¿Vale? Y en cambio sí lo de aplicar que sea en otros contextos. Por lo cual tú dices, bueno, ya me están respondiendo lo que queremos que nos respondan, ¿no? Pero claro, por otra parte tú dices, pues no, porque en el mismo resultado que habéis presentado, el que hablen de participación en los procesos o los distintos tipos de evaluación participativa, ahí ya baja. Con lo cual entra en esa contradicción de decir, oye, pues realmente están siendo críticos con ellos mismos, ¿no? Con lo cual yo creo, y yo creo que después de los resultados globales de todas las universidades, eso no va a suceder. Es decir, que por ejemplo, queda muy claro que las modalidades participativas de evaluación, prácticamente la mayoría del profesorado dice que no informa de ello, ni que la utiliza, y en cambio en otros aspectos que dice, bueno, los conocimientos pues tampoco lo utilizamos, con lo cual, claro, llega a la conclusión y dice, hombre, están con deshabilidad social, entre comillas, por una parte, pero por otra parte están siendo críticos, ¿no? Y la duda es, ¿hasta qué nivel nos podemos creer lo que nos están expresando? Pues quizá comparándolo un poco con los resultados que encontremos en Coram-Eval, el análisis de los títulos, lo que ellos perciben y piensan que hacen con lo que realmente está puesto ahí, eso sería una manera.
Bueno, yo creo que también, sobre todo, de donde vamos a sacar la clave ahí es de los propios estudiantes, yo creo. De la información que los propios estudiantes nos den sobre sus vivencias en clase, yo creo que puede ser una buena más. Al final es triangular, ¿no? Un poco todo, ¿no? Pero yo creo que los estudiantes van a darnos respuestas. Sí, hay una cuestión en esto que estás comentando, Gregorio, que tenemos que pensar, porque hablas de deshabilidad social. Es cierto que seguramente que muchos contestan a la hora de ver la pregunta, dicen, hombre, voy a poner que tengo el nivel más alto y voy a decir, como dicen los coordinadores, que esto es muy práctico todo y muy aplicado, pero viendo el análisis que tenemos en Corameval, en el que muchos resultados de aprendizaje no están bien definidos, hay un problema ahí, es que muchos creen que sí lo están. Y no es que estén intentando engañarnos, es que realmente lo creen así. Es decir, están convencidos de que lo están haciendo bien y nos cuentan que lo hacen bien. Cuando les preguntamos, ¿usted cómo está haciendo esto? Dice, pues así, que es como está bien, ¿no? Y no digo yo que es que lo estén haciendo mal, sino que no hay tanta deseabilidad social como a veces dificultades como para entender, como se reflejaba en la mesa anterior, exactamente qué es un resultado de aprendizaje y si lo están haciendo bien o mal. Es decir, lo estamos haciendo como nos han dicho que lo hagamos hasta ahora. Y nos lo han dado por bueno las agencias. Y por lo tanto, bueno, pues claro que está. Y claro que si nosotros hemos puesto en una memoria de verificación unos determinados resultados de aprendizaje o competencias en un título de máster y la agencia lo pasa, es que tiene nivel MECES 3, ¿no? Pues ya está. Ahora venimos nosotros y decimos que es que según la clasificación de Anderson o la clasificación de Solo tienen un nivel que debería ser un poco más alto. Y dice, sí, pero eso no me lo han dicho cuando yo lo he presentado. Claro. A ver, y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Sí. Pero es que fíjate tú lo peligroso que es. Claro, yo es que me acuerdo de los primeros títulos que se aprobaron en mi universidad, por ejemplo, ¿no? Y claro, tenía puesto de competencia econometría 1. Claro. Esa era la competencia. Pero claro, y estaba aprobado el título. Y era ese razonamiento, ¿no? Por lo cual, eso lo peligroso que es darle el visto bueno, entre comillas, a un diseño, a un documento de diseño por parte del profesorado. Y por eso ahora tenemos una responsabilidad enorme, digo, tenemos, entre todos, y en este proyecto, pero después cada uno allá donde esté, una responsabilidad grande, ya que tenemos una nueva normativa de hacer las cosas o como se hizo en aquel momento, que cualquier cosa pasaba como una competencia, o definir bien lo que son los resultados de aprendizaje o los resultados de la formación. Digo, la responsabilidad la tenemos todos, sí. El problema vuelve a ser el mismo que tuvimos pues, hace casi 14 años. Exacto. ¿Qué es el tiempo? O sea, sale el Real Decreto en septiembre y nosotros el 30 de marzo acabamos de recibir las memorias que la universidad había hecho antes de septiembre y tenemos que evaluarlas con los criterios de los que se utilizan tras la elaboración de las memorias. Y nosotros como gente tenemos que emitir los informes finales antes del 30 de marzo. Lo que va a aportar este proyecto es que esa comparativa que podéis hacer en 10 años va a dar otra vez la misma visión. Exacto. Las memorias verificadas este año y el próximo año no van a tener nada que ver con aquellas que se verifiquen en 10 años o en 8 años. Hombre, esperemos que en menos. Sí, eso es cierto. Es decir, aquí es que se ha puesto el decreto antes de tener todo lo demás que debería haber estado antes, o por lo menos a la vez. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y hay otro elemento de reflexión, que es la capacidad de los evaluadores, de los que evalúan los títulos, para valorar desde esta perspectiva que estamos valorando. Claro. ¿Están preparados? ¿Los evaluadores están preparados? Nosotros como agencia tenemos una jornada de formación el día 10 para todos los evaluadores y les explicaremos lo que ponen en el decreto. Luego tenemos que pasar a la siguiente fase, que es la interpretación. Y luego una tercera, que es la asimilación de la información que viene en cada memoria, porque cada universidad ha interpretado los términos del Real Decreto de una manera diferente. En diciembre tuvimos una reunión de meta-evaluación con las universidades y cada una de las 4 universidades del sistema universitario de Galicia
nos ha expuesto, estaba Nancy en esa reunión, Paula, que también nos acompaña en este foro, la directora de la Unidad Técnica, cómo ha enfocado este apartado 2 de resultados del proceso de formación. Y cada uno lo ha enfocado con unas cajas diferentes. Y tenía una argumentación sólida para justificar cómo lo han hecho. Sí, sí. Entonces, pues a ver lo que nos encontramos. No, Miguel. La clase queda mucho, es que el tema está en que todos sabemos el mismo idioma. Aquí hay responsables de títulos, no pueden examinarlos, si están conectados, hay responsables de títulos, profesores de grado, gente que está en comisión académica, tenemos vicerrectores. Hay gente, lógicamente, a esa gente. La cuestión es si todos cuando pongamos a definirnos lo mismo tenemos claro. Debemos glosar inicial de esta mañana. Es decir, no podemos hablar diferentes idiomas entre lo que es la agencia, los responsables que van a definir los títulos y los profesores o el profesorado que van a definir las guías de acuerdo a lo que se les va a pedir en el decreto, ¿no? Entonces, o unificamos eso o no seremos capaces de reducir ese tiempo, porque el tiempo de evolución de 10 años no lo podemos permitir. No. Porque quemamos a la gente. No. ¿Quién quiere estar hoy día en una comisión de redacción de títulos? Te contaré. Pero para esta convocatoria ya llegamos tarde, porque los planes de estudio que van a ser evaluados con los criterios del 8.2 han sido elaborados antes de la publicación del Real Decreto. Sí, ahora vamos. Nos han dicho que servirán para el próximo curso No. con efectos retroactivos. No, es que no ha habido periodo de transición, como hoy ahora. Tenía que haber un periodo, debería haber habido un periodo de transición, de manera que, porque si no pondremos todos muchas expectativas en esa reunión que nos ha anunciado el director de la agencia para el mes de marzo, si no lo hemos entendido mal. Dependerá del ministerio que la quiera hacer. Pero esa reunión se tenía que haber celebrado antes. Eso yo creo que lo tenemos todos clarísimo, pero bueno. Bien, no sé, por no alargarnos, si hay alguna pregunta más de fuera. Perfecto. Vale, nos pregunta otra compañera de la Universidad de La Coruña en este caso. En el proceso de investigación se han detectado muchas confusiones entre competencias y resultados de aprendizaje. Es decir, que haya definidos resultados de aprendizaje en lugar de competencias, ya que ella tiene la sensación de que los títulos vienen cargados de competencias que no lo son realmente, y eso dificulta que las mallas curriculares tengan consistencia porque aparecen muy descompensadas. Es decir, muchas competencias, pocos resultados, por ejemplo. Pues no sé si alguien quiere contestar, pero yo creo que la sensación que tenemos todos los que hemos estado participando en este proyecto es que en líneas generales la respuesta es sí. Y ya con todo lo que ha dicho no hace falta añadir más, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Sí, y muchísima confusión además. Se ha dado el caso pues, en las entrevistas de los coordinadores, por ejemplo, estar hablando de resultados de aprendizaje y contestarte otra cosa, porque no han entendido lo que significa, ¿no? Sí. Bien, pues si no hay ninguna cosa más y para no alargarnos, hemos sido cuidadosos con el tiempo, así que muchísimas gracias y pasaremos enseguida a la siguiente sesión. Gracias.